bueno, ¿cuántos conocéis test containers? 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien. ¿En otros lenguajes o solo en Go? En Go. Muy bien. Genial. Genial, genial. Bueno, la librería se originó en Java, ahora lo cuento. Y bueno, yo soy el maintainer de test containers en Go. Me habéis dicho que si trabajáis con test containers Go, ¿qué tipo de proyectos hacéis? Con Postgres, desde Postgres. Postgres. Bueno, con conexiones y seguridad y criptografía. Criptografía. ¿Y dependéis de servicios externos? Sí, muchas veces de bases de datos tipo Mongo. Ujú. Vale, vale, muy bien. ¿Qué tipo de software hacéis? No, yo no. Ah, O sea, desarrollo en Go, desarrollo en sí. Java, pero es la primera vez que Mm. hablo hablar de test ¿Y containers. en los proyectos vuestros, qué tipo de dependencias tenéis? Bueno, normalmente los tipos de proyectos que estamos utilizando son, al menos en mi área, de integración entre sistemas. Ujú. Entonces, bueno, pues aprovechamos una mezcla de diferentes componentes. Algunos son componentes de Go, algunos son servidores, algunos son ensamblaje de componentes Ujú. y algunas veces también extendemos el mismo HCaml con componentes creados por nosotros. Ujú. Pues al fin y al cabo habláis con otros servicios y Exactamente. habría que ver cómo modelar esos a nivel Eso. de testing, que es lo que quiero enseñar. Tipos de proyectos así, Mario. Nada, yo en mi caso, en tiempo libre, lo Tiempo utilicé libre. para Vale. lo que decía de Postgres y Ujú. así. Sí, Postgres, que sepáis que creo que es la imagen más descargada en Docker Hub. O sea, ahora tengo datos porque trabajando en Docker vemos los datos, es la imagen más descargada de Docker. Y Test Containers tiene una imagen que se llama Ryuk, que es la quinta más descargada en Docker Hub, o sea que el uso es muy alto. Bueno, un poco por encima, bueno, hay otro ejemplo que usáis una base de datos, ¿no? ¿Cuál era exactamente? SpiceDB. Autorización, muy bien. O sea, tenemos base de datos de autorización, base de datos vectoriales ahora con GenAI, base de datos relacionales, base de datos SQL. Al fin y al cabo, todas nuestras aplicaciones dependen de terceros. Y bueno, en la charla que yo quiero proponer hoy, lo que propongo hoy es cómo escribir pruebas de integración automatizadas que nos permitan verificar que nuestro software funciona como se espera. Entonces, eh, antes de nada, deciros aquí que el Meetup GoMat, estamos en Meetup también, pero estamos evaluando el movernos a Lu.map, que es una nueva plataforma, y bueno, ahí tenéis la URL por si acaso lo queréis. Está en el Telegram también, en el grupo de Telegram, pero bueno, ahí está, me ha dicho Jorge que lo avisara para que quedara también reflejado en la charla. Me presento. Soy Manu de la Peña, son M de la Peña en cualquier sitio. He trabajado en muchos sitios. Aquí está Jorge Ferrer, que fue mi jefe y me contrató aquí en Libre en el 2011. Ahora trabaja aquí en Celonis, o sea que muchas gracias, Jorge, por todo, no solo por conocernos, sino por toda esta dilatada carrera. He trabajado como Tech Lead en QA en Library Cloud. En Elastic he trabajado en Developer Productivity haciendo tooling y haciendo CI/CD. Y bueno, en 2020 entré en parte de mi tiempo libre como parte del proyecto que teníamos en Elastic, utilizaba Test Container Go, pues empecé a contribuir más al proyecto poco a poco, a hacer triage del repositorio, issues, y familiarizarme más con el código en el 2019, perdón. En el 2020 el maintainer me dice que prefiere que salirse, que ya no hace más cosas de Go y que sí quiero ser el maintainer y empiezo a trabajar en mis ratos libres como maintainer. Y en el 2022 Atomic Yard montan una startup alrededor de test containers, los proyectos open source, para hacer un producto cloud, donde los contenedores corren en el cloud y tus tests corren en tu máquina, y me llaman, entonces me voy con ellos. Entonces, llevo haciendo open source desde el 2011, porque Libre es un portal Java open source, Elastic open source, y en 2024, en enero, bueno, en diciembre del 23, Docker nos compra. Yo creo que querían comprar el proyecto Cloud de Test Containers Cloud y desde entonces pues hago lo mismo que hacía, pero para Docker. Aquí lo decía, bueno, Docker sí lo conocéis, Atomic Jar no sé si lo conocíais. ¿Quién usa Docker aquí? ¿Docker? ¿Algún otro container runtime? Como Podman, Colima... ¿Cuál en concreto? Podman. Podman. Vale. Podman Desktop o solo Podman. Podman, a secas. Vale, por algún inconveniente, porque usáis Windows en WSL, que es una de las mayores. Habitualmente utilizamos Linux. Linux, vale. Para toda la parte de integración, sí.
Y bueno, sí que luego hablamos en el networking porque me interesa esa parte de Podman con Linux, porque al fin y al cabo Docker, el proyecto Moby en Linux es open source puro, o sea que muy bien. Pues, ¿por qué escribimos test? ¿Qué son los test? ¿Eso qué es? Bueno, hay muchos por qué. O sea, podemos tener un fast feedback de lo que estamos haciendo. Pues escribo un test y esta funcionalidad funciona, no funciona, se comporta de esta manera, de aquella otra, busco corner cases, etcétera. A mí una cosa que particularmente me gusta es familiarizarme con el código. Cuando entro en un proyecto, leer ese código, pues a partir de los tests, entiendo los casos de uso, los casos de prueba, los valores que están dando. Es una forma de familiarizarse con cómo funciona, porque al fin y al cabo el código de test es es documentación viva y ejecutable del código. Lo que prueba los tests es código de producción. Entonces también escribo test para ver si esto funciona. Pues muy bien, relacionado con el feedback. Em, Cuando escribo los tests, además tengo en el ciclo de TDD, pues tengo ese feedback de que voy escribiendo un test, cambio el comportamiento, ¿cómo es? Red, pasan los tests, o sea, hago que se rompan, escribo un test, arreglo la funcionalidad y tenemos ahí ese ciclo. Me gusta TDD, no soy un talibán de TDD, pero es bueno escribir test al fin y al cabo. ¿Otro motivo para escribir test? Pues que pase el CI, ¿no? Eso es fantástico. Si pasa el CI ya está todo funciona. El código está perfecto. Bueno, habría que ver los tests. ¿Vale? ¿Se os ocurre alguna cosa más? ¿Por qué escribimos test? Esto no quiero que sea una charla como tal donde yo vengo aquí os suelto mi libro, sino que dialoguemos sobre lo que estamos viendo. ¿Se os ocurre algo? En principio, Estándares de compañía. estándar de compañía, porque si no hay, tenemos una política donde tiene que haber. Yo iba a hablar una palabra prohibida, cobertura de código. Tiene que tener test, por ejemplo. A mí me parece una buena práctica que cuando envías una pull request, una merge request, si no hay test, ni siquiera lo reviso. Por ejemplo, eso podría ser una buena práctica. ¿Mm? Muy bien, pues entonces, ya que tenemos un poco el contexto de la importancia de los test o por qué escribimos test, lo que quiero que saquéis de esta sesión es, os voy a hablar de la pirámide del testing, que supongo que la conoceréis, cómo ha evolucionado en el tiempo y por qué esto afecta a los test de integración, que es el core de esta charla. Quiero también enseñaros cómo declarar entornos de test como código, porque a día de hoy, ¿cómo levantáis esos entornos de test? Tenemos el entorno de desarrollo, nuestro equipo. A lo mejor tenemos unas máquinas de un entorno de desarrollo, un entorno de staging, un entorno de producción. Normalmente no son muy parejos o históricamente no han sido muy parejos. ¿Cómo provisionamos esos entornos? Pues una forma declarativa. Pues vamos a intentarlo hacer con código. Y gracias a Test Containers, pues eso es posible porque preparar esos entornos costaba mucho históricamente. Ahora hablaremos sobre ello. Entonces, de esta manera vamos a ver que esto no es esa base de test de integración que históricamente ha sido costosa de mantener y construir, pues con Test Containers no es tan difícil. Y además yo creo que la industria, como veremos, va hacia ese enfoque de escribir muchos test de integración, incluso más que unitarios. La pirámide del testing, ¿es esta la que conocéis? ¿No? Arriba los que... Son los test que yo quiero construir, lo escribo, pero al final, bueno, esta no es. Esta es la pirámide del testing, ¿no? 2003. Os voy a poner una referencia para que veáis que hace ya 21 años de esto. Entonces, Martin Fowler, bueno, Mike con la idea y en Martin Fowler, esto es de Martin Fowler, habla que deberíamos tener un 70% de unitarios, un 20% de servicio, integración. El vocabulario es muy difuso, depende de quién leáis, pues podemos hablar de test de integración, test de servicio, test de componentes, test de APIs. Al fin y al cabo, lo que tenga más sentido para vosotros es lo adecuado. Pero bueno, estos son como unitarios, integración y end-to-end. Mientras más abajo estamos en la pirámide, más rápido y mientras más abajo, más baratos. Entonces, si nuestra estrategia de testing se basa en test de automatización basados en la UI, en la UI gráfica, porque una API es una UI también, una command line también es una UI, pero una API gráfica, una UI gráfica,
pues más lentos van a ser porque tenemos que levantar un navegador, tenemos que recorrer toda la aplicación, la petición entera entra por HTTP o por el protocolo que sea, pasar por toda la aplicación, ir hasta el backend y volver. Pues eso es lento. Entonces, a lo mejor son necesarios, pero no basar nuestra infraestructura. Si vuestra infraestructura, vuestra pirámide tiene esta forma de cono, de velado, tenéis que intentar revisarlo. Entonces, esto sería lo ideal. Tener unos pocos automatizados, a lo mejor los casos críticos. Perdonad si me pongo por aquí en medio. No sé. No. Bueno. Voy a hacer así. Y así ya. Pocos arriba, los casos críticos, los critical path de vuestra aplicación, muchos de integración y muchos unitarios. Eso sería el enfoque con la pirámide de testing tradicional. En el 2009, Lisa Crispin, en este libro que se llama Agile Testing, habla de los cuadrantes y me enfoco en este, que habla de los tests que soportan la tecnología, o sea, soportan el equipo y enfocan la tecnología. Hay mucho, bueno, funcional test, automatizados o manuales, test manuales, test de herramientas, performance, etcétera, pero se enfoca en este, los test automatizados. Estamos hablando del 2009 y dice que lo suyo es hacer fake, o sea, moquear la base de datos, pues porque así permite probar la base de datos al nivel de unitarios. Y esto está bien en ese momento. El tooling que había en ese momento no existía Docker y no podía trabajar en Docker, sino no existían herramientas para levantar o provisionar las dependencias de forma rápida. Y esto nos permitiría tener un feedback continuo e instante, porque queremos acelerar el proceso de desarrollo, hacer un shift-left y todo lo que hagamos en desarrollo, todo lo que descubramos en desarrollo será mucho mejor que si lo encontramos en producción. El coste de encontrar un bug en producción es altísimo frente a encontrarlo en desarrollo. Entonces, cuanto más movamos hacia la izquierda en el proceso de desarrollo, mejor. Entonces, queremos un feedback continuo e instantáneo, perdón. Bueno. En el 2016 hemos dado un salto temporal y Guillermo Rauch, el creador de Vercel, pues pone este tweet, dice, escribe test que no sean demasiados y la mayoría de integración. Pues, si lo dice este hombre, pues este también trabaja en el mundo de Node, que escriben muchos tests. No sé, a lo mejor para soportar el compilador, no lo sé, para soportar el compilador. Pero bueno, aquí ya empieza la industria a tener conciencia de que los test de integración son muy importantes. En el 2018 Spotify propone este modelo, el Honeycomb, ¿lo conocíais? Pues dice que los detalles de implementación, los test unitarios, test de integración, la mayoría, y test integrados. Y llama integrados aquellos test que son frágiles por definición. ¿Por qué? Porque dependen de un entorno que no es nuestro. Dependemos de un entorno de staging, que a veces está caído, a veces no, a veces está sobrecargado. Pues puede ocurrir que el CI, los tests fallen. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. El estado que tenemos ahí no es consistente. Entonces, probar contra un servicio que está en un entorno compartido, pues origina este tipo de test. Entonces, en este enfoque, Spotify propone buscar los test de integración. Y para ello, dice que es muy importante detectar o hacer explícitas los puntos de interacción, las dependencias. Ya no solo a nivel, bueno, en general, a nivel componente. Un componente de software, cómo se integra, estamos en Go hablando de paquetes, hablamos de structs, o sea, podemos bajar a ese nivel. ¿Cómo este paquete qué API se expone este paquete para que otro hable? Pues estoy definiendo un contrato con que me va a consumir. Pues que me va a consumir sabe a qué se espera. Estamos diciendo explícitos esas dependencias diciendo este paquete espera esto. O espera esta interfaz, este comportamiento. Entonces, si hacemos explícitas esas dependencias o esos puntos de integración, pues será mucho más fácil escribir pruebas de integración en ese momento. Habla también de un trade-off, que claro, al escribir pruebas de integración, pues tenemos que pasar de milisegundos a unos pocos segundos. Si tenemos que instanciar una base de datos completa, un servidor web o cualquier otro tipo de software que dependamos, pues bueno, pues es un trade-off a lo mejor aceptable. Esa confianza que nos va a dar escribir pruebas de integración nos va a permitir avanzar más rápido en cuanto a seguridad en el comportamiento al coste de un cambio de milisegundos a segundos. Tampoco puede ser mucho más. Entonces hay que balancearlo ahí. En el 2019, y a colación del tuit de Guillermo Rauch,
Kencedots, que es también del mundo de Node, Remix, etcétera, pues habla del Testing Trophy, que es básicamente el modelo Spotify, pero además añade la base que es el análisis estático de código. Básicamente igual. Pero dice que dejemos de hacer mock todo lo posible, porque eso lo que hace es eliminar la confianza en las integraciones. En el momento que escribimos un mock para nosotros, ese mock ya es nuestro. Y a lo mejor estamos probando nuestro mock y no probando el servicio. Entonces, si ese mock nos valida que un test pasa, pero el servicio detrás ha cambiado, pues posiblemente no nos demos cuenta. Entonces, esos mocks tienen que estar mantenidos a lo mejor de una forma consciente por el equipo. A mí me gusta llamarlos corporate mocks. Cuando es un mock que es corporativo, donde todo el mundo sabe lo que espera y no escribo este mock para este test, este mismo mock para otro test. Entonces ya estamos desplazando el conocimiento de esa pieza por muchos sitios y entonces ese mock ya no es corporativo. Ya cuando lo cambiamos en un sitio, a lo mejor se nos olvida en otro. ¿Vale? Y dice que el mayor reto es saber qué probar. Entonces estamos hablando de qué probar, puntos de interacción, hacer explícitas las dependencias. Yo creo que hace que la palabra integración, test de integración, va justamente a ese enfoque. O sea, cómo llegar a esos puntos donde nuestro software se integra con otro, depende de otro, y escribir pruebas justo ahí. Y bueno, es que no se ve, no sé si podemos quitar mi carita ahí, pero bueno, es del 2017 este post. No sé si lo conocéis, Cindy Sridharan. Lo he puesto la última, no es cronológica, pero a mí es el que me cambió la vida en cuanto al mindset de testing. Es un paper, os dejo el link abajo luego con las diapositivas, que se llama Testing Microservices de Zenway. Es larguísimo, son 48 minutos de lectura, pero lo recomiendo, de verdad. Y habla del testing funnel y del step rule, es decir, probamos siempre un nivel por encima. Siempre, claro, dentro de un contexto controlado, de un contexto limitado. Relacionado otra vez con los puntos de integración, con hacer explícitas las dependencias. En el momento que tenemos un contexto de nuestro software, tiene un contexto y lo tenemos controlado, podemos probar ahí ese punto de integración. Y si estamos hablando de un mundo de microservicios, si nuestro microservicio solo habla con la base de datos, ¿por qué no considerar la base de datos un test unitario? Porque es una operación de CRUD. O sea, realmente en microservicios podemos hablar con la base de datos y no hacer nada más. Pues la base de datos a lo mejor puede ser parte de ese unitario. Realmente lo que os he dicho, el vocabulario es, podemos hacer lo que queramos con él y podemos llamarle unitario, integración o end-to-end, como queramos, mientras tenga sentido para nuestro contexto, para nuestros proyectos. Entonces, habla que los test unitarios se parecerían más a los test de integración, incluyendo I/O, hablar con la base de datos, hablar con otro servicio, siempre que esté dentro de un contexto controlado. Los test de integración se parecería más a probar en producción, y probar en producción los end-to-end, o sea, probar en producción sería monitoring y exploration, exploratory test. Enfoca un poco con la parte enlaza con la pirámide del testing, donde teníamos arriba como una nube de pruebas de exploración, pero aquí a mí me gusta decir que el exploratory testing tiene que ser especializado, no es monkey testing de lo que estamos haciendo. A mí, de verdad, yo si tenéis la oportunidad de leeros este paper de Cindy, creo que trabajará en Apple y bueno, a mí me cambió la forma de pensar en torno al testing. Y bueno, sí, lo comenta ella aquí, que es importante entender que a veces hay que hacer compromisos y trade-offs, porque si estamos probando precisamente en la base de datos, pues a lo mejor tenemos que pagar ese coste de levantarla. Muy bien, eso es un poco la evolución de la pirámide del testing y cómo hemos nosotros los desarrolladores trabajado en paralelo a ella. Bueno, al principio pues hemos trabajado con mocks, ¿verdad? O sea, creamos un código Java, un código Go en este caso, que representaba el servicio, bueno, y lo que hemos dicho ahora, ese mock podría estar desactualizado completamente si no hacía bien o no había un equipo que se encargase de cohesionar todo eso. El siguiente paso fue crear bases de datos locales, servicios locales. Lo levanto local. ¿Quién ha trabajado con el ¿cómo era? PLSQL? No, el SQL Developer de Oracle. A finales de los años 2000, 2008, 2009, pues tenías tu instancia de Oracle instalada con tu SQL Developer y hacías todo ahí, los triggers, toda la configuración de la base de datos la hacías en tu local. Y todo el tuning que hacías a esa base de datos estaba en tu local. Y no tenía nada que ver con lo que estaban desarrollando. Y no tenía nada que ver con lo que estaban en producción.
Entonces teníamos esta base de datos y bueno, apareció Vagrant y bueno, esto solucionó un poco el problema porque hacíamos, te doy una máquina virtual con toda la configuración, con todo el entorno y trabajas con Vagrant. Y Vagrant funciona muy bien, lo único que tiene un problema que es lento. Tienes que descargarte una imagen grande, tienes que levantarla, tienes que operarla, etc. Claro, como un ejemplo decía las bases de datos locales, y aquí me pongo como ejemplo, yo me apellido de la Peña Peña, doble Peña. Si yo cambio el encoding de la base de datos, ya puedo ser de la Pena Pena y no aparecer. Porque yo en mi local tengo un encoding diferente. O sea, tenemos que buscar un enfoque para hacer este integration testing de tal forma que el entorno de desarrollo sea lo más parecido desarrollador por desarrollador. Y esto tiene que ver con el onboarding de nuevos desarrolladores en los equipos. Si yo me incorporo a vuestro proyecto, yo quiero llegar y empezar. No tener que configurar mil historias. Configurar la base de datos. Tenemos que pensar en esa manera cómo facilitar el onboarding, porque claro, la configuración de ese entorno de desarrollo puede ser clave para escribir una funcionalidad. Y bueno, aquí aparece Docker en el 2012, 2013, 2009. O sea, viene de antes, pero yo creo que se hace más popular en ese momento. Y bueno, Docker pues empieza que instalas el paquete en el sistema operativo Linux inicialmente, luego ya ha habido Windows, en Docker for Mac, y interactúas con los contenedores con el CLI, con Docker Run. Docker Run. Estoy chocando. Docker Run y levantar los contenedores. Y luego lanzar los tests. Luego tenías que acordarte de parar esos contenedores que podían estar corriendo en tu máquina y no darte cuenta. Tenías que tener un cron job que estuviera matando contenedores, etc. La siguiente evolución fue Docker Compose, que es una forma declarativa que, bueno, seguramente lo conocéis todos, es ubicuo en los proyectos. Tienes un Docker Compose con la declaración del stack con el que trabajas, tu aplicación, tus dependencias, etc. Lo levantas y ya está, funciona. El problema para mí de Docker Compose es que funciona estupendamente bien. Entonces, en el momento que tengo un nuevo servicio, lo meto en el Compose, lo meto en el Compose, lo meto en el Compose. Y cuando quiero hacer una prueba de integración, pues, con ese enfoque que hemos visto antes de a este punto de integración, tengo el Compose completo. Entonces, tengo que lanzar todos los servicios para probar a lo mejor la capa de persistencia o la capa de integrar con otro servicio en concreto. Entonces, al final te encuentras en la situación que estás escribiendo código de build para manejar el ciclo de vida del Compose. Compose ahora soporta componer ficheros para hacerlo más, pero al final tienes que escribir código para controlar ese ciclo de vida. Y no es tan elegante. No es tan elegante, es muy bonito, porque o sea, es muy fácil, porque es declarativo, lo tienes ahí y todo el mundo lo declara y lo lee, y el onboarding levantas el Compose. Pero desde el punto de vista del desarrollo, de la experiencia de desarrollo, y esta es mi opinión, y claro, con maintainer de test containers, ¿qué voy a decir yo? No ayuda a que seas fino a la hora de escribir los tests. Vas con grano gordo, levanto todo y escribo mis tests. Claro, pero luego hay una cosa que se llama el Docker API, no sé si lo conocéis. Docker pone unos APIs HTTP. Entonces, hay paquetes que te permiten hablar con esos APIs y de forma programática hacer lo mismo que hace Docker, Docker Run, Docker Compose, y levantar contenedores de forma programática. Y aquí es donde aparece test containers. Con este API podemos, de forma programática, definir qué contenedores queremos, cuándo los queremos y cómo los queremos. Pues si yo tengo una test suite donde lo primero que pones arrancas el Postgres, pues el que llega arranca el Postgres y haces clon. Yo llego al proyecto, hago clon del proyecto y arranco el Postgres. No tengo que leerme un README con ejecuta este shell script primero, ejecuta este compose primero, haz todo esto. No. Yo entro y hago go test. Y ya está. Y no tengo que hacer nada. Tengo que tener instalado un container runtime, Docker, y hago go test y están mis tests corriendo con la base de datos que necesita. Y además con la configuración que necesita, porque programáticamente estoy configurando el encoding, configurando el buffer de no sé qué. Todo lo que sea necesario lo configuro y se lo pongo al entorno de forma programática. De esta forma tendremos build uniformes. El CI es otro developer en el equipo. No tengo que hacer tuning del CI, instalar no sé cuántas cosas. Oh, es que no he arrancado este servicio. Es que tengo este puerto que hace colisión en no sé dónde. No. Tú haces docotes y exactamente igual que tú haces en tu local, el CI lo hace. Entonces,
Esto para mí es una cosa muy importante porque hace que los entornos sean autocontenidos y portables. Me vaya donde me vaya, se ejecutan igual. Y no necesitas nada más, solo necesitas Docker, un container runtime. ¿Mm? Lo que decía, test containers. Hemos dicho aquí que lo conocéis algunos. ¿Cómo escribís pruebas de integración a día de hoy? Con Docker Compose, levantáis Docker Compose y escribís las pruebas, ¿no? ¿Sí? Vale, y luego el CI, como por suerte los CI son efímeros hoy día, se ocupa de... ¿Y en local cómo iteráis? Lo levantáis y al final tienes que hacer Docker Compose down o algo así, ¿no? Pero ¿te has visto reflejado cuando he dicho que al final tienes todos los servicios corriendo? Sí, no es que me importe mucho, pero sí. Claro, ¿cuántos servicios hay en tu Compose, por ejemplo? 16, 16. 20. Vale, 16, 20 contenedores corriendo. No está mal, he visto servicios de 40. Sí, sí, sí. 40 servicios. Y no está mal, claro, depende de la máquina que tengamos. O sea, tenemos un pepino, pues al final va a correr más máquinas, pues más contenedores. Bueno, test containers son un conjunto de librerías open source, licencia MIT, que se encuentra disponible para todos estos lenguajes. Pongo en naranja Java y Go porque son los que están sponsorizados por Docker. Es decir, Docker me paga a mí por ser maintainer. Y al chico de Java, Edu, también le paga por ser maintainer de test container Java. El resto son mantenidos por la comunidad, Elixir, Clojure, Ruby, Haskell, Scala. Así que si os cambiáis de proyecto y cambiáis de lenguaje de programación, pues tendréis las mismas expectativas con test containers. El más popular es Java, desde luego. Perdón. Estamos hablando de que Java está integrado en los mayores frameworks de desarrollo web. En Spring Boot, Quarkus y en Micron. Automáticamente tú abres un proyecto con Spring Boot 3.1 y ya viene con test containers por debajo. Cuando haces una anotación diciendo Service Connection, ya tienes la base de datos corriendo para ti sin tú hacer nada. La magia y lo bueno de lo malo de los frameworks. O sea, tienes que saber la magia negra que ocurre por debajo. En Go es diferente. En Go lo cocinamos todo un poco y no hay muchos frameworks a día de hoy que no están muy aceptados en general. Creo que hay empresas que tienen políticas de no usar librerías más allá de la Standard Library. No sé si será el vuestro caso. Pues hay casos en los que, por lo menos si os metéis en el Slack de Go, hay gente que habla de esto. Pero bueno, yo soy un maintainer de una librería Go, ¿cómo no decir que las dependencias son, si resuelven vuestro problema, pues ¿por qué no usarlas? Entonces, estas librerías lo que van a hacer es resolver el problema de levantar las dependencias de una forma consistente. No hay paridad ahora mismo en cuanto a funcionalidad, pero tanto Java es la que más funcionalidades tiene, y Go y .NET le siguen, y luego no, del resto están creciendo. En Python tenemos 2 contributos nuevos que están dándole caña ahora con el tema del GenAI, y bueno, pues claro, Python es el lenguaje por antonomasia de inteligencia artificial, pues así que están dándole caña al lenguaje. ¿Hacéis algo con GenAI en Go? ¿No? Vamos a hablar de esto también. Y bueno, pues aquí viene nuestro amigo el Gopher que nos va a decir específicamente de Go. Os lo he dicho, licencia de MIT, consumimos el binario no el binario, el paquete Go que distribuye Docker. O sea, si vais a GitHub, Moby, y esto es una gran ventaja frente a otros lenguajes, porque en el momento que hay una release de Docker, de Docker, el proyecto open source, nosotros lo podemos consumir ya. En Java hay Docker Java, que tiene que primero adoptar las nuevas funcionalidades y luego test container Java. En Node está Dockerode, en .NET está Docker.NET. O sea, que hay diferentes paquetes intermedios que consumen los binarios de Docker. Aquí, sin embargo, somos nosotros directamente. En el momento que ya viene, que hay una nueva release, la podemos importar y utilizar las funcionalidades. Funciona, como decía, con GoTest, no tenéis que hacer nada. ¿Habéis utilizado algún framework de testing aparte de la librería de testing? Como Godot o como Jinko. Sí, ¿no? Que puedes correrlos con GoTest, con unos flags, o usas directamente el runner de Jinko para lanzar los tests o de Godot. Nosotros es GoTest, o sea, realmente no, es un paquete más, no es un framework. De hecho, en algún sitio se decía framework y somos una librería. Es un import y ahí lo usáis. Y lo que permitimos es, como hemos venido explicando, ofrecer un API muy simple y orientado al desarrollador para que customice los contenedores de forma fácil. Vanity Metric
3.700 stars en GitHub, que yo creo que es decente para un proyecto hoy día. ¿Quién nos usa? Pues LangChain Go. Por eso os preguntaba lo de GNI. LangChain Go nos utiliza como librería de testing y para levantar las bases de datos vectoriales, porque se integran con las bases vectoriales, pues utilizan test containers para lanzarlo. Apache Beam, Apache Trivy, o sea, Aqua Security Trivy, que es unos proyectos de encontrar vulnerabilidades, el cliente de Kafka, en Go, la base de datos ClickHouse, Weaviate. Además, toda esta gente, ClickHouse y Weaviate, usa test containers para probar el desarrollo de Weaviate. Es decir, ellos levantan Weaviate en la versión que necesiten y hacen sus pruebas contra Weaviate. InfluxDB, Telegraph, Jitsi, Kuma, un montón de proyectos, Grafana, muchos orientados a la observabilidad, como podéis ver, porque son bases de datos temporal, orientadas a series, bases de datos vectoriales, porque al fin y al cabo, en el mundo de la observability tienes que colectar de muchos sitios. Entonces, si tienes que reproducir esas dependencias a nivel de test, pues tengo que levantar 1.000 bases de datos de 1.000 tipos, bueno, decenas de tipos de bases de datos para ver que puedo colectar métricas de esa base de datos. Pues con test containers es mucho más fácil. Os explico un poco los APIs y si queréis luego hacemos una demo. Podemos crear contenedores. Tenemos la función generic container y tenemos una struct que se llama generic container request. Ahí en esa generic container request definís el contenedor, la imagen que vais a utilizar, qué puertos vais a exponer, qué volúmenes vais a montar, qué ficheros queréis copiar antes de que el contenedor se cree. Esto es muy importante para popular una base de datos. Si tenéis un fichero SQL, ahora lo explico, que queréis popular, pues lo metéis ahí, como diciendo, este fichero tiene que estar presente en el contenedor justo antes de arrancar. Pues se copia antes de... Docker define un ciclo de vida que es crear, start, pues justo antes del start copiamos los ficheros, porque el contenedor ya está disponible, y ya arranca el contenedor con todo ese estado precargado. Y al final, bueno, podemos terminar el contenedor en un defer de Go o como queráis, lo podéis terminar. Entonces, este código lo que haría es dame un Redis y luego ejecuta mis pruebas contra ese Redis. Tenemos una imagen que es una string y aquí pongo los puertos a exponer porque, bueno, en general sabemos que las bases de datos, los servicios tienen un well-known port, un puerto conocido. En Redis, el 6379. ¿Qué pasa si levantamos dos Redis en el puerto 639 a la vez? Pues hay una colisión de puertos. Entonces, container automáticamente te da un random port cada vez que lanza un contenedor. Por lo tanto, permite la ejecución en paralelo de los tests. Podrían lanzar cientos, si esta máquina que hemos dicho ya tenemos más máquina, pues vamos a lanzarlo en paralelo. Cientos de tests en paralelo, cada uno con su instancia de Redis, cada una corriendo en su puerto y cada una dándote la cadena de conexión para que te conectes ahí con tu código que habla con Redis. Si tú tienes un código Redis que lo que hace es darme una conexión string en cuanto a código y ya instancio mi cliente de Redis, hablo con el Redis que me des. Entonces los tests podrían desacoplarse simplemente recibiendo la cadena de conexión. Podemos crear redes. Si tenéis una topología compleja, pues podéis crear redes y con el paquete Network New podéis, con un enfoque de opciones funcionales, podéis construir esa red y hacer attach luego a los contenedores cogiendo su nombre. Luego os enseño un ejemplo. Porque cuando defines en el container request, podrías decirle a qué network pertenece y automáticamente haría el attach ese container a la red. Cuando hablo de conceptos de Docker, ¿me seguís todos? O sea, hago un attach de... Si tenéis dudas, preguntad, de verdad, podemos construir un contenedor a partir de un Dockerfile. Si vuestro proyecto tiene un Dockerfile, podríamos hacer del container request, decir from Dockerfile, y entonces decimos dónde está el Dockerfile y le podemos hacer un build en tiempo de ejecución de ese test. Construye esa imagen en concreto con toda la configuración que necesitemos, pues cambiar un target, por ejemplo, en el Dockerfile, perdón, a partir de un target en el Dockerfile, pasarle variables de entorno o build args a la construcción y luego utilizarlo. Podemos copiar a un contenedor, como os he dicho, el container request tiene un atributo files, que todo lo que pasemos ahí será copiado antes de que el contenedor sea arrancado. Podríamos, por ejemplo, pasar un SQL file de MySQL y ponerlo en... La imagen de Docker de MySQL tiene un path que si tú lo dejas ahí, automáticamente lo ejecuta y lo precarga la base de datos. La mayoría de las bases de datos lo tienen.
Em, o podemos utilizarlo, no sé si atrás lo veis, hay unos APIs de copiar, copy to container, que le das los bytes, el chorro de bytes, y te lo copia dentro en runtime. Es decir, cuando está el contenedor corriendo, porque necesitas ver una prueba, pues puedo copiar ficheros al contenedor. Y del mismo modo podemos extraer o hacer un copy from container, copiar de un fichero del contenedor. Podemos esperar por contenedores. Cuando definimos el contenedor en la request, me gusta decir request en el lenguaje, en Java le dicen container definition, pero bueno, da igual. Cuando definimos nuestro contenedor con la request, podemos decirle, oye, espera, waiting for, espera por un log. No tenemos que hacer time sleep en nuestro CI. No tenemos que hacer time sleep en ningún sitio. El contenedor, o sea, el código Go va a hacer polling de esta condición hasta que se cumple. Y entonces el contenedor es marcado como OK, healthy, y ya puede continuar la ejecución. Entonces, esto lo hace más determinista. Porque ¿cuántas veces habéis encontrado en el CI poniendo espera un segundo, ahora 2, espera 3, espera 4? No, pero es que mi máquina es con 1. No, pero es que en el CI las máquinas son más ligeras, o sea, más pequeñas. Necesito esperar más tiempo porque tengo más contingencia de recursos. Se acabó. Va a hacer polling de esta condición y podemos esperar por un comando que se ejecute dentro del contenedor. Espera por un comando que se ejecute con un código de estado. Espero que termine con un exit 1, un exit 0, un exit el que sea. Que incluso tenga un output. Ese exit salga con unas... El otro día tenía una consulta en Slack. Es que quiero hacer que tengo un binario que lo pongo en un contenedor y no es un servidor. Simplemente que lo llamo y me devuelvo en JSON. Pues espera por él, llama al binario, coge el JSON en la respuesta y lo procesas. Puedo esperar por un fichero que esté presente en el sistema de archivos. Puedo esperar por un puerto, o sea, por un host y un port. Puedo esperar por una petición HTTP, por una query SQL para base de datos. Puedo esperar por una entrada de log. Puedo esperar por una condición de health check de Docker, de los Docker health checks. O puedo esperar por todas a la vez. Podría combinarlas, hacer un for all y decir, quiero combinar varias. Y entonces haces tu código más resiliente, resistente, reliable. Más reliable al flakiness, porque lo definís de forma granular, como queréis. Confiable, sí. Más confiable, gracias. Es que al final con esto del Spanglish nos sale todo, se nos olvida nuestro idioma. Además también tenemos un Container Lifecycle, igual que Docker ofrece un Container Lifecycle de que puedes crear un contenedor, hacerle start, stop y hacerle kill. Si stop y kill, pues definimos puntos de inyección de código vuestro. Tenemos unos pre-create, pre-start, pre-redis, pre-stop, post-stop para que podáis inyectar vuestro código. Por ejemplo, el login que ofrece la librería define un lifecycle propio para el log. Entonces, definid vuestro código que puede retornar error y a lo mejor tenéis que ejecutar algo justo con el contenedor. Pues recibir algo de la red. Pues hacéis un código HTTP que pide de la red y lo ponéis ahí. Entonces podéis customizar vuestro código en función de lo que necesitéis en estos puntos de inyección. Se me ocurre, por ejemplo, crear un lifecycle de OpenTelemetry para enviar métricas o spans, contribuir a la traza general cuando se crean contenedores a través de test containers, por ejemplo, además de esto del log. ¿Alguna duda hasta ahora? Garbage Collector, test container, las librerías todas utilizan una pieza auxiliar, que es un proyecto que se llama MobiRyuk, que es el Resource Reaper, el Garbage Collector. Cada contenedor, red, imagen y volumen que creamos con test containers, automáticamente será eliminado por Ryuk a la vez. Entonces, si vosotros hacéis un Docker PS a la vez que lanzáis unos test de test containers, veréis que hay un contenedor que se llama Ryuk. Ese Ryuk que estás monitorizando, hace una petición TCP, está escuchando ahí y cada contenedor dice, oye, yo estoy, me apunto y al final de la ejecución, si veo que no tengo más peticiones, elimina todo. Ryuk viene del manga, del anime, y todo lo que está anotado en el libro lo mata. La historia de Death Note, eso es. Entonces, todos estos recursos de Docker serán matados al finalizar la ejecución de los tests
y no dejamos nada corriendo en la máquina. Entonces, cuando ejecutamos en local, cada ejecución es determinista, ¿sabes? Siempre va a dejar el estado inicial. Podéis deshabilitarlo al nivel del properties. Y bueno, esto es importante, claro, porque como tiene que escuchar por contenedores, necesitamos que sea privilege. Hay veces que hay algún problema en el CI que nos dejan que tengan contenedores con tipo privilege. Pero en estos casos, el CI suele ser efímero, no pasa nada porque el CI muera el worker con esos contenedores corriendo. Entonces, al fin y al cabo, cualquier cosa que se pueda meter en una imagen Docker puede ser ejecutada con test containers. Podemos utilizar una base de datos Postgres, un Elasticsearch, un emulador de Google Cloud. ¿Trabajáis contra Google Cloud? ¿AWS? ¿Sí? Vale, AWS. Justo el local stack. Local Stack. Ok. Justo, ahora te lo cuento porque iba a preguntar por Local Stack, que no está aquí el icono. Bueno, Local Stack, Google Cloud, Azurite, Local Stack. Si existe una imagen de Docker para la tecnología que utilicéis, con la que os integréis, podéis utilizarlo con test containers. ¿No? Entonces, con el enfoque de los generic containers que os he contado antes, hay un string que es una imagen y eso es lo que va a localizar la imagen y utilizarla en vuestro proyecto. El proyecto, la librería hace pull por vosotros, no lo he comentado. O sea, no tenéis que hacer pull de la imagen antes. Va a detectar el load, el Docker login que tengáis en vuestro sistema y si tiene acceso al registro, que tengáis un registro privado porque no utilizáis Docker Hub o Container Registry de Red Hat o el que sea, tirará del que tengáis autenticado. Si tenéis autenticación para un registro y ese namespace de la imagen está autenticado, la librería va a hacer pull de ella automáticamente. Entonces, podéis utilizar el enfoque de Generic Container, que es yo me customizo, me cocino la imagen por mi cuenta, o utilizar los módulos. En Test Containers tenemos el enfoque de módulos, donde la mayoría de las tecnologías más utilizadas pues ya tienen un módulo. Entonces es un paquete Go. Para nosotros es un paquete Go. En Java hay un jar file de Mongo, pero aquí es un paquete Go de Mongo, de test containers para Mongo, donde ya viene, tiene un API que es Mongo Run y le pasas opciones funcionales. Lo que necesites lo unes, si no, el por defecto ya debería funcionar. Entonces viene con una imagen, no, la imagen la tienes que poner, pero ya vienen los puertos que va a utilizar, los ficheros que va a utilizar, los volúmenes que va a necesitar, la configuración mínima que necesita para funcionar. Tenemos partnership con algunos de los vendors más habituales, donde ellos certifican que el módulo es oficial, entonces funciona como se espera. Pues si estamos hablando de bases de datos vectoriales, pues Chroma, Milbus, PyVector, Quadrant, Weaviate o Llama, si estáis en el mundo de GenAI. Si estáis en el mundo de Kubernetes, tenemos el K3S para hacer testing de aplicaciones en Kubernetes, que ahora os explico, os hago una demo. Si estáis en el mundo de mundo cloud, tenemos un emulador de Google Cloud, de Local Stack, y para servicios web que consumáis, ¿conocéis Wiremock o Microx? Son emuladores. Tú le dices una spec JSON o de OpenAPI y lo que hace es responder las peticiones HTTP por ti. Es un mock corporativo, como os he comentado antes. En vez de hacer una petición ad hoc para lo que necesito en este test, me defino un Wiremock con toda mi spec de Jaeger o de OpenAPI o de quien sea, y entonces ya tengo la especificación, los parámetros de entrada, la query string, el path, todo, y él va a responder por ti con los parámetros predefinidos. ¿No deja de ser un mock? Sí, pero este mock es corporativo, como decía antes. La importancia de los mocks corporativos es que son el mismo para todos. Base de datos relacionales, base de datos más SurrealDB, Couchbase, CockroachDB. ¿Cuál me has dicho? SpiderDB. Aquí es que Guille contribuyó un módulo. En un meetup que estuve nos conocimos y dice, pues yo es que uso esto. Digo, ¿por qué no contribuyes un módulo? Como todo esto es open source, pues en testcontainers.com/módulos, ahora lo enseño, podéis contribuir vuestros módulos. Base de datos MariaDB tradicionales, base de datos no relacionales, ClickHouse, la mayoría de los módulos están ahí. ¿Que habláis contra S3? Pues tenemos Minio, tenemos Nats, Kafka, Redpanda, etc. En torno al otro día creo que teníamos más de 100 módulos de tecnologías usadas. Ejemplos, por ejemplo, con el API de módulos. Pues el módulo de Postgres. Postgres.run es un import, módulos, es contener con módulos Postgres. Hago con el run y la imagen que quiero de Postgres ya valdría. El resto son opciones funcionales.
quiero que tenga una base de datos con este nombre, quiero que tenga este usuario y quiero que tenga esta password. Esto ya me da un Postgres corriendo para mí en un puerto. Además, este módulo ya me ofrece un contenedor que tiene un API que me da la cadena de conexión, me da el usuario, me da la base de datos, o sea, que podría instanciar el cliente de Postgres como quisiera yo en mi código. O sea, llamo directamente al código que está en producción. Si mi código de producción recibe una cadena de conexión, pues con esto lo podemos ya enganchar. Y hacemos el replacement, bueno, reemplazamos la dependencia en test time. Otro ejemplo, con Oyama o con Olama para aplicaciones GenAI. Bueno, ¿conocéis Olama? GenAI. Bueno, pues con Olama podríamos instanciar con el módulo Olama, decirme, oye, quiero esta imagen de Olama. Aquí tendría un contenedor que se llama base C, base container, no sé si detrás se ve bien. Puedo cargar un modelo de LLM, aquí a continuación. Hago pull del modelo que me interesa, que ejecuto dentro del contenedor ese comando. Ejecuto el run y luego comiteo la imagen. Docker tiene el API de commit, no sé si lo conocéis. A un contenedor en ejecución le puedes hacer Docker commit y lo que hace es crearte una imagen a partir de ese estado. Eso viene muy útil, por ejemplo, cuando precargas una base de datos y quieres llegar a un estado concreto, que haces commit ahí y luego tiras de esa imagen. Pues lo pesado de las imágenes del LLMs es que cargar el modelo. Entonces, estamos hablando a lo mejor un minuto hacer pull, una imagen de 4 o 5 gigas, si no más. Cargarte otro modelo de 4 o 5 gigas. Pues justo aquí lo primero tardas en cargar el modelo, comiteas la imagen en esta imagen y a continuación ¿le he dado? Sí, aquí lo tienes y al final generas otra vez otro contenedor de Llama con la imagen buena, digamos, y esta es la que utilizas todas las veces. Ya tienes el modelo cargado y ya siempre partes de un estado que es el modelo cargado de Llama. Esto viene bien pues, para validar aplicaciones y incluso validar otros modelos. Le hablas un modelo y te da una respuesta y decir, valídame lo que me ha dicho este modelo con otro modelo. ¿Mm? Pues igual, este modelo, esto ya por ejemplo es LangChain Go, que es la librería popular en Go para hablar con aplicaciones de GenAI, que tiene una instancia, el API de Olama a través de una URL. Y esta URL nos la da el contenedor, pues ahí está. Y esto ya sí es Olama, o sea, perdón, esto es LangChain Go. Esto sería una petición al LangChain, no sé si estáis familiarizados, pero bueno, dame un LLM, pídelo y pide esto y cuando haces el completion te lo devuelve. Eso es una forma de probar, una forma muy rudimentaria de probar aplicaciones de GenAI. Hablo con el modelo, espero una respuesta que está aquí en el completion y luego compruebo que esas completion están esperadas. Esto es muy rudimentario. Hay formas, si queréis hablamos de ello más adelante. De hecho, tengo una charla sobre hacer testing de aplicaciones GenAI que habla de cómo utilizar otro modelo para validar eso. Local Stack, como aquí habéis comentado. ¿Quién usa Local Stack? ¿O quién lo conoce? Dos, tres. Vale, Local Stack es un emulador de AWS. La mayoría de los servicios de AWS pueden ser emulados con Local Stack. Y esto hay una compañía detrás. O sea, hay una compañía que tiene un Local Stack Cloud. O sea, que no soy yo que en mis ratos libres que moqueo los APIs de S3, sino que hay una compañía ofreciendo servicios profesionales sobre Local Stack. Entonces, Local Stack es un proyecto muy, muy, muy chulo para integrarlos con AWS y hacer testing en local. Pues en este caso, decir, oye, quiero integrarme con un Lambda. Si queréis, luego hago un ejemplo de cómo. Os voy a pasar una URL que está al final en la slide con un workshop de test container Go para que lo hagáis en vuestro tiempo si os apetece. Y cómo demuestra cómo podemos iterar con una Lambda. Digo, construye la lambda, sube la local stack genera todo el churuzo de la URL que tiene que generar el vuelo, y cada vez que haga una petición a esa URL, local stack va a generar un contenedor representando ese binario de la lambda y lo va a matar cada vez. Entonces, es como trabajar contra AWS, pero todo en local. También tenemos una demo, por ejemplo, con K3S. K3S es un clúster de Kubernetes en un nodo, ¿no? Corregidme los que sabéis de Kubernetes, yo no lo sé. Y K6 es un proyecto de Grafana para hacer testing. Empezó como performance testing, pero hacen más cosas. Me salgo de la y os enseño esto.
para que veáis el código. El módulo de K3S, lo voy a hacer más grande. ¿Qué tal atrás? ¿Así? ¿Se ve bien? Vale. Cuando hablamos de aplicación de Kubernetes, yo creo que aquí hay dos tipos de personas con las que queremos probar las aplicaciones. Por un lado están los que desarrollan la aplicación que va a correr dentro del Kubernetes y por otro lado los que operan el Kubernetes. El módulo de K3S, yo creo que te da los dos enfoques. Te da acceso al kubectl de dentro, al kubeconfig, perdón, para que tú puedas instrumentar tu cliente de Kubernetes y hacer las peticiones al cliente de Kubernetes lo que quieras. Dame el número de pods que están corriendo, el número de servicios, el número de deployment, lo que tú quieras. Pero también te ofrece la manera de acceder a la aplicación que está corriendo dentro de ese Kubernetes. En este ejemplo, aquí tenemos el módulo de Kubernetes, o sea, perdón, el módulo de K3S. Esto ya da un clúster de Kubernetes. Esta línea. Aquí lo terminamos. Vamos a copiar con el API de fichero, vamos a copiar un YAML, que es el QuickPixa. Esto es de Grafana. Grafana tiene una aplicación de demo que se llama QuickPixa, que os la voy a enseñar para que veáis. A ver, el manifest. Para que veáis que tampoco es muy sencilla, que tiene servicios, tiene varios servicios, tiene el frontend, tiene otro servicio ahí, tiene un deployment. O sea, es una aplicación relativamente compleja donde en esta demo son capaces de... Cuando ya han copiado el YAML y lo han aplicado, aquí con este exec, estamos trabajando también para que este módulo, todo esto sea una única opción funcional. Si tú cuando haces el run haces with manifest, que te haga todo esto, y de hecho es una mejora en cuanto a la usabilidad. Ejecuta este kubectl que está dentro del contenedor para ver cuántos pods están corriendo y luego dice, dame la IP, cópiate, esto ya es el módulo de K3, perdón, de K6. Coge el fichero de scripts, que son ficheros K6 funciona con JavaScript. Coge ese fichero de test de JavaScript, se lo metes al contenedor de K3, perdón, de K6, que sabe dónde está corriendo en el clúster de Kubernetes, que no lo, perdón, que está aquí, fijaros, es el clúster, aquí está, el clúster nos da la IP, decimos que está corriendo en este puerto del clúster. Aquí vamos a decirle al contenedor de K6 que coja unos tests y los ejecute. Y luego vamos a ver cómo está el contenedor de K6. Podemos ejecutar una batería de pruebas contra ese clúster de la aplicación que está dentro. Pero por otro lado, si vamos al pkg-go, si vamos a la documentación del módulo de K36, de K6, perdón, de K3S, K3S, sí. Podréis, por ejemplo, pedirle, aquí, perdón, el kubeconfig al contenedor, con ese kubeconfig instanciar el cliente Kubernetes que queráis y con eso pues decirme lo que queráis. O sea, dame, ya utilizando de forma programática, dame los nodos que están en este proyecto. Esto se ejecuta como son ejemplos testables de Go, se ejecuta cada vez que modificamos la librería, se ejecuta todo esto. Grafana, por ejemplo, prueba el operador de Grafana, el Grafana Agent, lo opera con este módulo, o sea, lo testea con este módulo. A ver, seguimos. Lo que os decía, aquí en el módulo, o sea, en el repositorio Workshop Go, os dejo una URL con un ejemplo de cómo empezar a trabajar con Test Container Go. O sea, yo os recomiendo que lo hagáis, en 2 horitas lo tenéis. Hace una aplicación muy sencilla que habla contra una cola de mensajes, una caché en Redis, un servicio web y una base de datos Postgres. Diferentes peticiones y diferentes formas de afrontar el testing de esta aplicación. También expone un modo de desarrollo. Alguien ha trabajado en un módulo de desarrollo Java, con Spring Boot, que al final haces run, de Maven Run o lo que sea,
y te levanta la aplicación con las dependencias. En Go tenemos GoRun, pero ¿cómo levantamos todas las dependencias con GoRun sin tener que hacer Docker Compose App? Test Containers, lo he dicho, con GoTest lo hacía. Tenemos un ejemplo de cómo hacer modo desarrollo con Test Containers Go. A través de las build tags de Go y las init functions de Go, puedes definir una init function, las dependencias, proteger ese fichero con unas build tags y cuando haces go run con la build tag, ese fichero entra en ejecución, te añade las dependencias y tu aplicación luego tiene que hacer el wire de esa base de datos, las URLs de cadena de conexión a la aplicación. O sea, hay un blog post, bueno, en el workshop está explicado y hay un enlace al blog post donde os explica cómo con build tags y con init function podéis conseguir este modo de desarrollo, hacéis go run y tenéis todo para vosotros. Incluso he hecho pruebas combinado con Air, ¿conocéis Air? Para cuando hacéis un cambio en la aplicación, automáticamente se hace un reload del binario. Con Air y con... no lo he explicado, pero la de Container Definition, la Container Request, tiene un reuse. Podéis definir que un contenedor no muera por Ryuk. Entonces, si hacéis un reuse, combinado con el Air de hacer un rebuild, podéis tener un modo de desarrollo que cada vez que cambiéis algo en el código funcional de la aplicación, se haga el build de nuevo de la aplicación, los contenedores no mueran y se queden ahí corriendo para vosotros. Os lo he contado antes, trabajamos con vendors. Si vais a testcontainers.com modules, veréis que tienen este iconito y son vendors con los que hablamos, que certifican, incluso contribuyen a los módulos. Aquí nada más, una guía para empezar a trabajar con Test Containers Go, la documentación del proyecto, que aparte de estar en pkg.go.dev, o sea, go.pkg. No sé cómo es ahora, en la documentación oficial de Go, de los paquetes, también tenemos un website donde, digamos, somos más verbosos al explicarlo, lo explicamos con más lenguaje, no automatizado de la documentación de Go. Lo tenemos en los dos sitios, por cierto. Y el workshop que os decía, que yo la verdad es que estoy contento cómo quedó el workshop. Nada más, por mi parte, espero que os haya gustado, que le deis a estar al proyecto, la Vanity Metrics siempre molan. Y nada más, hay un Slack donde podéis apuntaros y hacer dudas de todo lo que somos nosotros los que estamos ahí. Entonces, básicamente es eso. No sé si tenéis alguna duda más, alguna pregunta. Lo que queráis. La podrás mandar. La pongo ahora mismo, pongo un enlace en el Meetup cuando terminemos. ¿Vale? Nada más. Aparte luego va a estar grabada, ¿no? Al cabo de unos días se publicará en YouTube. Sí. Así que nada, aprovecho para daros las gracias, Telonis, Nada, por gracias a ti. dejarnos el espacio. La verdad es que está fantástico. Y nada, agradeceros a vosotros también que hayáis venido. Muchas gracias. Además, las dudas van a quedar en la cámara, o sea que si alguien está viendo desde fuera, luego puede escucharlas. Si tenéis alguna duda, o luego ahora en las empanadas, ¿no? Porque luego hay empanadas. Está bien, es muy bien, sí, señor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo guay? Genial. Fenomenal. Pues nada, pues vamos a las empanadas.